en el tranquilo suburbio de Millbrook, donde cercas bordeaban céspedes bien cuidados y las risas de los niños resonaban en los callejones sin salida, la oscuridad acechaba detrás de las puertas cerradas. Esta es la escalofriante historia real de cómo la obsesión de un hombre se convirtió en un crimen horrible que destrozaría la sensación de seguridad de la comunidad para siempre. Sarah Thompson, una vibrante madre soltera de 38 años, se había mudado recientemente a Millbrook con su hija Emily, de 10 años. Estaban empezando de nuevo después del difícil divorcio de Sarah, con la esperanza de encontrar la paz en este barrio aparentemente idílico. Lo que no sabían era que su llegada desencadenaría una serie de acontecimientos que acabarían en tragedia. Era un cálido día de verano cuando Sarah y Emily llegaron por primera vez a su nuevo hogar en Maple Street. El camión de mudanzas los seguía de cerca, lleno de restos de su antigua vida. Cuando salieron del auto, Sarah respiró hondo, inhalando el aroma de la hierba recién cortada y las flores en flor. Le sonrió a Emily, cuyos brillantes ojos azules estaban muy abiertos por la emoción. «¿Qué piensas, cariño?», preguntó Sarah, pasando su mano por los rizos dorados de Emily. Emily le sonrió a su madre. «Es perfecto, mamá. Podemos ir explorer». Sarah se rió y sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en meses, tenía esperanza sobre el futuro. «Primero acomodémonos, luego podremos explorar todo lo que quieras». Cuando comenzaron a descargar cajas, un hombre alto y fornido, de unos 40 y tantos años, se acercó desde la casa vecina. Tenía una sonrisa amistosa y llevaba un plato de galletas con chispas de chocolate. «Bienvenidos al barrio», gritó, extendiendo su mano hacia Sarah. «Soy Mark Peterson. Vivo al lado». Sarah le estrechó la mano y notó su firme agarre y la calidez en sus ojos color avellana. «Sarah Thompson», respondió ella. «Y esta es mi hija, Emily». La mirada de Mark se detuvo en Sarah por un momento antes de volverse hacia Emily, agachándose a su nivel. «Es un placer conocerte, Emily. Espero que te gusten las galletas con chispas de chocolate». El rostro de Emily se iluminó cuando miró a su madre pidiendo permiso. Sarah asintió y Emily aceptó con entusiasmo una galleta. «Gracias, señor Peterson», dijo Emily entre bocado y bocado. «Están deliciosos». Mark se rió entre dientes y se puso de pie. «Por favor, llámame Mark. Y si necesitas ayuda para instalarte o quieres hacer un recorrido por el vecindario, no dudes en preguntar». Sarah sonrió cortésmente. «Es muy amable de tu parte, Mark. Lo apreciamos». Mientras Mark regresaba a su casa, Sarah no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Parecía que se habían mudado a un vecindario amigable, tal como ella esperaba. Lo que no sabía era que detrás de la encantadora fachada de Mark se escondía un alma profundamente atribulada, que albergaba una obsesión que pronto lo consumiría por completo. Durante las siguientes semanas, Sarah y Emily adoptaron una cómoda rutina en su nuevo hogar. Sarah, enfermera del hospital local, trabajaba en turnos largos pero siempre tenía tiempo para Emily. Pasaron los fines de semana explorando Millbrook, descubriendo parques escondidos, cafés pintorescos y una biblioteca que rápidamente se convirtió en el lugar favorito de Emily. Mark, siempre un vecino servicial, encontró razones para estar presente con frecuencia. Se ofreció a cortarles el césped, les trajo cenas caseras e incluso arregló un grifo que goteaba en el baño. Sarah apreció su amabilidad pero comenzó a sentir un ligero malestar por su presencia constante. Una noche, mientras Sarah estaba sentada en el porche mirando a Emily jugar en el jardín, Mark se acercó a ella con 2 vasos de té helado. «Hermosa tarde, ¿no?», dijo, entregándole un vaso. Sarah asintió y tomó un sorbo. «Lo es. Millbrook ha sido todo lo que esperábamos». Los ojos de Mark nunca abandonaron el rostro de Sarah mientras hablaba. «Me alegro de que seas feliz aquí. Sabes, he vivido en esta casa durante 15 años y nunca me he sentido más en casa que ahora». Había algo en su tono que hizo que Sarah se moviera incómoda. Cambió de tema y le preguntó sobre su trabajo como contable, pero no pudo evitar la sensación de que el interés de Mark por ella era más que amable. A medida que el verano dio paso al otoño, el comportamiento de Mark se volvió cada vez más errático. Aparecía en su jardín cada vez que Sarah estaba afuera, buscando excusas para iniciar conversaciones. Comenzó a dejar pequeños obsequios en la puerta de su casa, flores,
libros que pensaba que a Sara le gustarían, juguetes para Emily. Sara intentó mantener una distancia educada, pero la persistencia de Mark se estaba volviendo inquietante. Comenzó a evitar estar afuera cuando sabía que él estaba en casa y le indicó a Emily que no hablara con Mark a menos que ella estuviera presente. Emily, confundida por el cambio repentino, le preguntó a su madre una noche mientras se preparaban para ir a dormir: «Mamá, ¿por qué ya no puedo hablar con el señor Peterson? ¿Hice algo mal?». A Sara le dolió el corazón ante la inocente pregunta. Se sentó en el borde de la cama de Emily y acercó a su hija. «No, cariño, no hiciste nada malo. Es solo que, a veces los adultos necesitan espacio, y debemos respetarlo». Emily asintió, pero Sara pudo ver la confusión en sus ojos. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 10 años las complejidades de las relaciones adultas y el presentimiento de que algo no estaba bien? Cuando llegó octubre, trayendo consigo un aire frío y hojas doradas y carmesí, la inquietud de Sara aumentó. Captó a Mark mirándola desde su ventana más de una vez, y había una nueva intensidad en su mirada que le provocó escalofríos. Una fría mañana de sábado, Sara estaba rastrillando hojas en el jardín delantero cuando Mark se acercó con una taza de café humeante. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole la taza. «Aquí afuera hace frío». Sara forzó una sonrisa y aceptó el café por cortesía. «Gracias, Mark. Eso es muy amable de tu parte». Mark se demoró, sus ojos recorriendo el rostro de Sara. «Sabes, Sara, he estado pensando. El cumpleaños de Emily se acerca pronto, ¿no? Recuerdo que lo mencionaste hace un tiempo». El agarre de Sara sobre el rastrillo se hizo más fuerte. No le había contado a Mark sobre el cumpleaños de Emily. «Sí, lo es», dijo con cautela. El rostro de Marco se iluminó. «Tengo una gran idea. ¿Por qué no la llevo al nuevo parque de diversiones que se inauguró en la siguiente ciudad? Yo invito. Podría ser un regalo de cumpleaños anticipado». La sugerencia hizo sonar las alarmas en la cabeza de Sara. Ella dio un paso atrás, poniendo cierta distancia entre ellos. «Es muy amable, Mark, pero ya tenemos planes para el cumpleaños de Emily. Solo para la familia». La expresión de Mark se oscureció por un momento antes de recuperarse rápidamente, plasmando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto que lo entiendo. Bueno, la oferta se mantiene si cambias de opinión». Mientras se alejaba, Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire otoñal. Decidió que era hora de establecer límites claros con Mark por el bien de ella y de Emily. Esa noche, después de acostar a Emily en la cama, Sara se sentó a la mesa de la cocina y redactó un correo electrónico para su hermana Kate. Detalló sus preocupaciones sobre el comportamiento de Mark y sintió una sensación de alivio al expresar sus preocupaciones con palabras. «No quiero reaccionar de forma exagerada», escribió, «pero algo no me parece bien. Él siempre está mirando, siempre encuentra razones para estar cerca. Hoy, se enteró del cumpleaños de Emily sin que yo se lo dijera. Estoy empezando. Sentir que no estamos seguros aquí. Kate, ¿estoy siendo paranoica?». Cuando Sara presionó enviar, no se dio cuenta de que su intuición era acertada. Al otro lado del patio, en la oscuridad de su estudio, Mark estaba sentado frente a su computadora, revisando los perfiles de redes sociales de Sara. Había memorizado cada detalle de su vida que pudo encontrar en línea, construyendo una elaborada fantasía en la que él, Sara y Emily eran una familia feliz. En la mente de Mark, él y Sara estaban destinados a estar juntos. Se convenció a sí mismo de que sus educadas sonrisas y agradecimientos eran signos de sentimientos más profundos, que su reciente distanciamiento simplemente era difícil de conseguir. Pero a medida que pasaron los días y la evitación de Sara se hizo más evidente, la fantasía de Mark comenzó a desmoronarse. No podía entender por qué Sara no podía ver lo perfectos que serían juntos. En su delirio, creía que Emily era el obstáculo. Si Emily no estuviera presente, Sara seguramente recurriría a él en busca de consuelo y apoyo. Se unirían por la tragedia y Mark sería el héroe que la ayudaría a superar su dolor. Esta lógica retorcida echó raíces en la mente de Mark, creciendo y pudriéndose como un tumor maligno. Comenzó a planificar, trabajando meticulosamente en cada detalle de cómo eliminaría a Emily de la ecuación y finalmente tendría a Sara para él solo. Una fría tarde de miércoles de finales de octubre,
Mark vio su oportunidad. El auto de Sarah no estaba en el camino de entrada. Él sabía que ella trabajaba hasta tarde en el hospital los miércoles. Emily estaría sola en casa, probablemente haciendo la tarea o viendo televisión. El corazón de Mark se aceleró cuando se acercó a la puerta principal del Thompson. Tenía una historia preparada. Su gato se había escapado y necesitaba ayuda para buscarlo. Emily, de buen corazón y siempre dispuesta a ayudar, seguramente aceptaría ayudarlo. Tocó el timbre, plasmando su sonrisa más encantadora. Cuando Emily respondió, su rostro se iluminó al reconocerlo. «Hola, señor Peterson. Mamá no está en casa en este momento», dijo con voz alegre pero cautelosa, recordando las advertencias de su madre. Mark puso su mejor expresión de preocupación. «Hola, Emily. En realidad estoy aquí porque necesito tu ayuda. Mi gato, Bigotes, se escapó y no puedo encontrarla por ningún lado. Esperaba que pudieras ayudarme a buscar. No iremos muy lejos, te lo prometo». Emily vaciló, claramente dividida entre querer ayudar o seguir las instrucciones de su madre. Mark percibió su incertidumbre y rápidamente añadió, «Le dejaremos una nota a tu mamá para que sepa exactamente dónde estás. Solo tomará unos minutos y realmente agradecería tu ayuda». La mención de dejar una nota pareció aliviar las preocupaciones de Emily. Ella asintió. Su compasión anuló su cautela. «Está bien, señor Peterson. Déjeme tomar mi chaqueta y escribirle una nota a mamá». Cuando Emily desapareció dentro de la casa, Mark sintió una oleada de adrenalina. Su plan estaba funcionando perfectamente. Cuando Emily regresó, con la chaqueta puesta y una nota dejada en la encimera de la cocina, Mark la condujo hacia el bosque que bordeaba su vecindario. «Vi a Bigotes dirigiéndose hacia aquí antes», mintió suavemente, guiando a Emily hacia lo más profundo de los árboles. Mientras caminaban, Emily charlaba inocentemente sobre la escuela y su próximo cumpleaños. Mark asintió mientras su mente daba vueltas con lo que estaba a punto de hacer. El peso del cuchillo en su bolsillo parecía aumentar con cada paso. Llegaron a un pequeño claro. La luz del día se filtraba a través de las hojas de otoño. Mark se detuvo y se volvió hacia Emily. «¿Señor Peterson?» La voz de Emily era baja, una nota de miedo arrastrándose cuando sintió que algo andaba mal. «No veo a tu gato. Quizás deberíamos regresar». La expresión de Mark cambió. La máscara de amistad se desvaneció para revelar algo frío y aterrador. «Lo siento, Emily», dijo, con voz carente de emoción. «Pero esto es necesario. Tu mamá y yo estamos destinados a estar juntos, y tú estás en el camino». Los ojos de Emily se abrieron con terror al darse cuenta del peligro que corría. Se giró para correr, pero Mark fue más rápido. Él la agarró del brazo y la empujó hacia atrás mientras ella gritaba. Los siguientes momentos fueron una mancha de violencia y horror. La mente racional de Mark se apagó, reemplazada por un impulso primario de eliminar lo que consideraba el obstáculo para su felicidad. Cuando terminó, se paró junto al cuerpo sin vida de Emily, con las manos temblorosas y la ropa manchada de sangre. La realidad de lo que había hecho comenzó a asimilarse, pero en lugar de remordimiento, Mark sintió una retorcida sensación de logro. En su mente engañada, había eliminado la barrera entre él y Sarah. Ahora, pensó, ella lo necesitaría más que nunca. Mark cubrió cuidadosamente el cuerpo de Emily con hojas y ramas, asegurándose de que estuviera bien escondido. Luego regresó a su casa, entrando por la puerta trasera para limpiar y deshacerse de su ropa ensangrentada. Al caer la noche, Sarah regresó a casa después de su turno en el hospital. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. «Emilia», gritó, esperando escuchar los pasos de su hija corriendo a saludarla. Respondió el silencio. Un nudo de miedo se formó en el estómago de Sarah mientras registraba la casa, gritando el nombre de Emily con creciente desesperación. Cuando encontró la nota en la encimera de la cocina, se le heló la sangre. «Mamá, el señor Peterson necesitaba ayuda para encontrar a su gato. Estamos buscando en el bosque. Volveremos pronto. Con cariño, Emily». Las manos de Sarah temblaron cuando marcó el 911. Sabía, con instinto maternal, que algo terrible había sucedido. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla de búsquedas frenéticas, interrogatorios policiales y una desesperación creciente.
Toda la comunidad de Millbrook se movilizó para encontrar a Emily. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque, los helicópteros sobrevolaron el lugar y el rostro de Emily apareció en todos los canales de noticias locales. A pesar de todo, Mark desempeñó perfectamente el papel del vecino preocupado. Siempre estuvo al lado de Sarah, ofreciéndole consuelo y apoyo, uniéndose a cada grupo de búsqueda. Su aparente dedicación para encontrar a Emily solo hizo que la comunidad lo quisiera aún más. Pero a medida que pasaban las horas sin señales de Emily, la gratitud inicial de Sarah por el apoyo de Mark comenzó a convertirse en sospecha. Ella notó que sus ojos nunca la dejaban, que parecía casi ansioso por consolarla. El recuerdo de su comportamiento cada vez más obsesivo durante los últimos meses volvió a inundarla y un pensamiento horrible comenzó a formarse en su mente. Al tercer día de búsqueda, se produjo un gran avance procedente de una fuente inesperada. Un excursionista local, que exploraba una zona del bosque fuera del sendero, se topó con el cuerpo parcialmente cubierto de Emily. El descubrimiento conmocionó a la comunidad y destrozó por completo el mundo de Sarah. Mientras la policía invadía la zona, asegurando la escena del crimen y reuniendo pruebas, Sarah cayó de rodillas de dolor. Mark estuvo allí inmediatamente, tratando de abrazarla, de consolarla. Pero Sarah retrocedió ante su toque. Sus instintos le gritaban que algo estaba terriblemente mal. La investigación policial rápidamente se centró en Mark. Su excesiva participación en la búsqueda, su comportamiento obsesivo hacia Sarah y la nota que Emily había dejado mencionándolo fueron señales de alerta. Cuando salieron a la luz pruebas forenses de la escena del crimen, fibras que coincidían con la ropa de Mark y su ADN bajo las uñas de Emily, el caso contra él se volvió abrumador. Los detectives llevaron a Mark para interrogarlo y, bajo el peso de las pruebas y su propia culpa, su fachada cuidadosamente construida se derrumbó. En una escalofriante confesión, Mark reveló la profundidad de su obsesión y los horribles detalles de su crimen. «La amaba», dijo Mark, su voz inquietantemente tranquila mientras hablaba con los detectives. «Sarah era perfecta y estábamos destinados a estar juntos. Pero Emily, ella siempre estaba ahí, siempre en el camino. Pensé que si la eliminaba, Sarah recurriría a mí. Podríamos ser una familia, solo los dos. De nosotros». Los detectives escucharon horrorizados mientras Mark contaba cómo había traído a Emily al bosque, cómo había acabado con su joven vida en un momento de ira delirante. Su falta de remordimiento fue quizás el aspecto más escalofriante de su confesión. Cuando se difundió la noticia del arresto y la confesión de Mark, la comunidad de Millbrook quedó en shock. ¿Cómo pudo haber sucedido esto en su vecindario tranquilo y seguro? ¿Cómo habían estado todos tan ciegos ante el monstruo que vivía entre ellos? El juicio que siguió fue una sensación en los medios. El equipo de defensa de Mark intentó presentarlo como mentalmente inestable, solicitando una declaración de inocencia por motivos de locura. Pero el caso de la fiscalía era irrefutable. Los testimonios de los vecinos sobre el comportamiento cada vez más errático de Mark, junto con las pruebas forenses y su propia confesión, dejaron pocas dudas sobre su culpabilidad. Sarah subió al estrado durante el juicio y su testimonio fue un relato desgarrador de los meses previos al asesinato de Emily. Habló de la creciente obsesión de Mark, de su creciente malestar y de la culpa que sentía por no haber actuado antes según sus instintos. Sabía que algo no estaba bien, dijo, con la voz quebrada mientras se dirigía al tribunal. Pero no quería parecer paranoico o antipático. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Si hubiera escuchado mis instintos, tal vez mi pequeña todavía estaría viva. Sus palabras tocaron la fibra sensible de todos en la sala del tribunal y de los millones de personas que siguieron el juicio por televisión. Fue un duro recordatorio de la importancia de confiar en los propios instintos y las posibles consecuencias de priorizar la cortesía sobre la seguridad personal. A medida que avanzaba el juicio, empezó a surgir un patrón preocupante. Varias mujeres del pasado de Mark contaron historias sobre su comportamiento obsesivo. Las exnovias hablaron de una búsqueda incesante después de las rupturas, de sentirse observadas y acosadas. Antiguos vecinos contaron experiencias similares en las que la abrumadora amabilidad de Mark se convirtió en algo más siniestro. Estas revelaciones llevaron a la reapertura de 2 casos sin resolver en ciudades donde Mark había vivido anteriormente. Ambos involucraban la desaparición de niñas y, aunque Mark nunca fue acusado oficialmente, las similitudes con el caso de Emily eran innegables.
Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cómo había conseguido Mark evadir la justicia durante tanto tiempo? ¿Cuántas otras víctimas podría haber habido? El caso adquirió una nueva dimensión cuando los investigadores comenzaron a reconstruir el oscuro pasado de Mark. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la Fiscalía presentó sus argumentos finales, pintando un vívido cuadro del descenso de Mark hacia la obsesión y la violencia. Hicieron hincapié en la naturaleza premeditada del crimen, la manera calculada en que se había infiltrado en las vidas de Sarah y Emily, y la total falta de remordimiento que había mostrado. La defensa, en un último esfuerzo, intentó argumentar que las acciones de Mark fueron el resultado de una enfermedad mental grave, que no tenía el control de sus facultades cuando cometió el asesinato. Pero sus argumentos fracasaron ante la abrumadora evidencia de la lucidez y planificación de Mark. Después de solo 6 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. Cuando el juez leyó la decisión, un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala del tribunal. Sarah, sentada en la primera fila, cerró los ojos y las lágrimas corrían por su rostro. Había terminado, pero el dolor nunca terminaría realmente. Durante la audiencia de sentencia, el juez no se anduvo con rodeos. Describió las acciones de Mark como atroces, calculadas y una traición a la confianza básica que mantiene unidas a las comunidades. Mark fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizó que nunca más volvería a caminar libre entre familias desprevenidas. Mientras se llevaban a Mark esposado, se volvió para mirar a Sarah por última vez. Sus ojos eran fríos, desprovistos de la calidez y el encanto que alguna vez habían engañado a tantos. Sarah lo miró fijamente, negándose a apartar la mirada. En ese momento, ella silenciosamente juró que no permitiría que la muerte de su hija fuera en vano. En los días y semanas que siguieron al juicio, Sarah se encontró a la deriva en un mar de dolor y culpa. La casa de Maple Street, que alguna vez fue un símbolo de nuevos comienzos, ahora parecía un mausoleo. Cada rincón contenía recuerdos de Emily. Su risa resonaba en los pasillos, su obra de arte aún clavada en el refrigerador. Su cama deshecha era un claro recordatorio de una vida trágicamente truncada. Sarah tomó una licencia de su trabajo en el hospital, incapaz de afrontar los recordatorios diarios de los últimos días de su hija. Pasó horas sentada en la habitación de Emily, rodeada de animales de peluche y proyectos de arte a medio terminar, tratando de darle sentido a un mundo que ya no incluía a su pequeña. Las noches eran las más duras. Sarah se despertaba sudando frío, atormentada por las pesadillas de los últimos momentos de Emily. En sus sueños, corría por bosques interminables, escuchaba los gritos de Emily pero nunca podía alcanzarla. Se despertaba jadeando y buscaba a una hija que ya no estaba allí. La comunidad de Millbrook, conmovida hasta lo más profundo por la tragedia, se unió a Sarah. Los vecinos trajeron comida, ofrecieron palabras de consuelo y ayudaron con asuntos prácticos. Pero su amabilidad fue un arma de doble filo para Sarah. Cada acto de apoyo vecinal era un doloroso recordatorio de cómo ella había acogido con agrado la ayuda de Mark, cómo le había permitido entrar en sus vidas. Cuando la conmoción del juicio empezó a disiparse, Sarah se encontró consumida por una nueva emoción, la ira. Ira hacia Mark por sus acciones impensables, ira hacia ella misma por no proteger a Emily y ira hacia un mundo que podría permitir que exista tal maldad. Esta ira se convirtió en una fuerza impulsora que la empujó fuera de las profundidades de su desesperación y la empujó hacia un nuevo propósito. Sarah comenzó a investigar y pasó horas en línea aprendiendo sobre comportamientos depredadores, tácticas de acoso y las señales de advertencia que había pasado por alto. Se acercó a los grupos de defensa de las víctimas en busca de orientación y apoyo. Poco a poco, un plan empezó a formarse en su mente. 3 meses después del juicio, Sarah se presentó ante el Concejo Municipal de Millbrook, con la voz temblorosa pero decidida mientras se dirigía a los miembros y ciudadanos reunidos. Nos quitaron a mi hija Emily porque nosotros, como comunidad, no reconocimos el peligro que había entre nosotros. Comenzó. Priorizamos la cortesía sobre la protección, y un niño pagó el precio más alto. Hoy estoy aquí para garantizar que ningún otro padre tenga que soportar el dolor que yo he experimentado. Sarah propuso un programa integral de seguridad comunitaria.
Incluyó talleres educativos sobre el reconocimiento del comportamiento depredador, aumento de fondos para verificaciones de antecedentes de nuevos residentes y el establecimiento de un programa de vigilancia vecinal con líneas directas de comunicación con las autoridades locales. Su pasión era contagiosa. Los miembros del consejo, muchos de los cuales habían conocido a Emily, se emocionaron hasta las lágrimas ante la fuerza y la visión de Sarah. La propuesta fue aprobada por unanimidad e inmediatamente se empezó a trabajar para implementar las ideas de Sarah. A medida que se difundió la noticia de la iniciativa de Millbrook, Sarah se encontró en el centro de atención. Lo que comenzó como un esfuerzo local para mejorar la seguridad de la comunidad pronto llamó la atención de los medios nacionales. Sarah fue invitada a hablar en conferencias, entrevistada en importantes programas de noticias y consultada por otras comunidades que buscaban implementar programas similares. La vida tranquila que alguna vez había buscado había desaparecido, reemplazada por un programa implacable de defensa y educación. Al principio, Sarah se sintió abrumada por la atención. Hablar en público nunca había sido su fuerte y la idea de compartir su dolorosa historia con extraños era desalentadora. Pero cada vez que estaba frente a una multitud, cada vez que veía el impacto que sus palabras tenían en los demás, se sentía un poco más fuerte. Era como si Emily estuviera allí con ella, dándole el valor para continuar. La primera charla importante de Sarah fue en una conferencia nacional sobre seguridad comunitaria en Chicago. Mientras estaba detrás del escenario, esperando ser presentada, le temblaban las manos y su corazón se aceleraba. Cerró los ojos y respiró profundamente para calmarse. En su mente, vio el rostro sonriente de Emily y escuchó la voz de su hija que decía: «Tú puedes hacerlo, mamá». Cuando Sarah subió al escenario, las luces brillantes la cegaron momentáneamente. Mientras sus ojos se adaptaban, vio un mar de rostros frente a ella. Agentes de policía, líderes comunitarios, padres, todos esperando escuchar lo que ella tenía que decir. Por un momento, se quedó helada, las palabras se le atragantaron en la garganta. Entonces, ella comenzó a hablar. «Mi nombre es Sarah Thompson», dijo, su voz apenas más que un susurro al principio. «Y estoy aquí hoy por mi hija, Emily». Mientras Sarah contaba su historia, el traslado a Millbrook, la creciente obsesión de Mark y la trágica pérdida de Emily, la sala quedó en silencio. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, escuchando cada una de sus palabras. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco en la casa. La respuesta al discurso de Sarah fue abrumadora. La gente hizo fila para hablar con ella después. Compartieron sus propias historias de pérdida y miedo y le agradecieron su valentía. Fue agotador y emocionalmente agotador. Pero Sarah sintió una sensación de propósito que no había experimentado desde la muerte de Emily. A medida que el perfil de Sarah crecía, también crecían las exigencias de su tiempo. Se encontró recorriendo el país, hablando en ayuntamientos, academias de policía y asociaciones de padres y maestros. Su mensaje fue siempre el mismo: vigilancia, comunidad y la importancia de confiar en los instintos. En Boston, se dirigió a un grupo de nuevos reclutas policiales y enfatizó la importancia de tomar en serio cada informe, por pequeño que sea. Emily me dijo que se sentía incómoda con Mark, compartió Sarah. Lo descarté como la imaginación hiperactiva de un niño. No cometan el mismo error que yo. Escuchen a las víctimas, incluso cuando son demasiado pequeñas para expresar plenamente sus miedos. En Los Ángeles, habló en una conferencia para trabajadores sociales y consejeros. Los depredadores no solo preparan a sus víctimas, explicó, preparan a comunidades enteras. Se vuelven indispensables, por lo que nadie cuestiona sus motivos. Depende de todos nosotros reconocer las señales y hablar, incluso cuando sea incómodo. En Seattle, se dirigió a un grupo de ejecutivos de tecnología y los desafió a usar sus plataformas para crear comunidades en línea más seguras. Internet ha brindado a los depredadores nuevas formas de llegar a nuestros niños, afirmó, pero también nos ha brindado nuevas herramientas para protegerlos. Necesitamos soluciones innovadoras para mantener a nuestros niños seguros en la era digital. Cada discurso le pasó factura a Sarah. Revivir la historia de Emily noche tras noche era emocionalmente agotador. Había momentos en los que quería darse por vencida, regresar a la vida tranquila que alguna vez había conocido. Pero cada vez que consideraba dejarlo,
recibía una carta o un correo electrónico de alguien cuya vida se había visto afectada por su trabajo. Una de esas cartas provino de una madre de Ohio. Después de escucharte hablar, escribió la mujer, reconocí las señales de advertencia en el entrenador de fútbol de mi hija. Hablé y resultó que tenía un historial de comportamiento inapropiado con menores. Salvaste a mi hija y a muchos otros. Gracias a ti por convertir tu dolor en propósito. Mensajes como estos mantuvieron a Sarah adelante, incluso en sus días más oscuros. Le recordaron que su trabajo estaba marcando una diferencia, que la muerte de Emily no fue en vano. A medida que el trabajo de promoción de Sarah cobró impulso, se vio cada vez más involucrada en debates políticos a nivel estatal y nacional. Ella testificó ante el Congreso sobre la necesidad de verificaciones de antecedentes más estrictas y sistemas de notificación comunitaria para los delincuentes sexuales. Trabajó con legisladores estatales para redactar leyes que aumentarían las penas por acecho y ampliarían la definición de acoso para incluir formas más sutiles de intimidación. Uno de los logros de los que Sarah se enorgullece fue la aprobación de la ley de Emily en su estado natal. La ley exigía una educación integral sobre seguridad en las escuelas, enseñando a los niños desde una edad temprana sobre los límites personales, la importancia de hablar cuando algo se siente mal y cómo reconocer los comportamientos de aseo personal. También estableció un sistema de respuesta rápida a nivel estatal para niños desaparecidos, asegurando que los recursos pudieran movilizarse rápidamente en las primeras horas críticas después de una desaparición. Pero incluso mientras se entregaba a su trabajo, Sarah luchaba con el peso de su pérdida. Había días en que el dolor era tan abrumador que apenas podía levantarse de la cama. Esos días visitaba la tumba de Emily y se sentaba durante horas a hablar con su hija, compartiéndole sus triunfos y sus miedos. «Te extraño mucho, cariño», decía Sarah, trazando las letras del nombre de Emily en la lápida. «Espero que estés orgulloso de lo que estamos haciendo. Espero que sepas cuánto te aman y cuántas vidas estás salvando». Esos momentos de tranquilidad en el cementerio se convirtieron en el refugio de Sarah, un lugar donde podía ser vulnerable, donde no tenía que ser fuerte para nadie más. Fue allí donde se permitió llorar, enfurecerse por la injusticia de todo esto y recordar a Emily no como un símbolo o una causa, sino como la niña vibrante y amorosa que había sido. Con el paso de los años, el trabajo de Sarah empezó a mostrar resultados tangibles. Las comunidades de todo el país implementaron programas de seguridad basados en el modelo Millbrook. Los informes de comportamiento sospechoso aumentaron y se evitaron varias tragedias potenciales porque la gente estaba más dispuesta a hablar cuando algo no les parecía bien. Uno de esos casos ocurrió en un pequeño pueblo de Florida. Un nuevo vecino se había mudado y rápidamente se congració con las familias locales, ofreciéndose a cuidar niños y ayudar con el trabajo del jardín. Pero una madre, que había asistido a uno de los talleres de Sarah, notó algunas señales de alerta en su comportamiento. Ella informó de sus preocupaciones a la policía, quien descubrió que el hombre era un delincuente sexual convicto que no se había registrado cuando se mudó. «Seguí escuchando la voz de Sarah Thompson en mi cabeza», dijo más tarde la madre a los periodistas. Dijo que confiáramos en nuestros instintos, que es mejor equivocarse y disculparse que ignorar una situación potencialmente peligrosa. Tenía razón. Historias como estas animaron y atormentaron a Sarah. Se alegraba de que su trabajo estuviera marcando una diferencia, pero cada tragedia evitada era un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido si hubiera reconocido antes el peligro que Mark representaba. A medida que crecía la influencia de Sarah, también crecía la reacción. Hubo quienes la acusaron de infundir miedo, de crear una cultura de sospecha que erosionó la confianza de la comunidad. Los trolls en línea la atacaron, llamando la madre afligida que había perdido la perspectiva. Algunos incluso sugirieron que estaba explotando la muerte de su hija para ganar fama. Estos ataques hirieron profundamente a Sarah, pero ella se negó a ser silenciada. Si ser cauteloso significa salvar incluso a un niño de lo que le pasó a Emily, decía, entonces soportaré con gusto las críticas. La resistencia de Sarah ante estos ataques solo sirvió para aumentar su apoyo. Otros padres, defensores y sobrevivientes se unieron a ella y formaron una red de apoyo que se extendió por todo el mundo. Esta red se convirtió en una poderosa fuerza de cambio, impulsando reformas y creando conciencia sobre cuestiones de seguridad infantil. 5 años después de la muerte de Emily,
Sarah se encontró de regreso en Millbrook para la inauguración de un monumento en el parque central de la ciudad. La estatua de bronce representaba a una joven de pelo rizado, con el rostro vuelto hacia el cielo y un libro apretado contra el pecho. Era Emily tal como había sido y como siempre permanecería en la memoria de quienes la amaban. Mientras Sarah estaba frente a la multitud reunida, sintió una mezcla de emociones: dolor por la hija que había perdido, orgullo por los cambios que se habían realizado y un amor profundo y duradero por la comunidad que la había apoyado durante los días más oscuros de la crisis. Su vida. Hace 5 años, perdimos una luz brillante en nuestra comunidad, comenzó Sarah, con voz fuerte a pesar de las lágrimas en sus ojos. Perdimos a mi hija, Emily, pero al perderla, encontramos una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Encontramos un propósito que nos ha guiado a través de los momentos más oscuros. Hizo un gesto hacia la estatua detrás de ella. Este monumento no es solo un tributo a Emily, sino una promesa de que nunca más dejaremos que el mal se esconda a plena vista. Una promesa de que siempre protegeremos a los inocentes, siempre hablaremos cuando algo no se sienta bien. Es cierto, anteponer siempre la seguridad de nuestros hijos a todo lo demás. Mientras Sarah hablaba, notó rostros familiares entre la multitud. Estaba la señora Johnson, la maestra de 3er grado de Emily, que había ayudado a establecer una beca a nombre de Emily. Estaba el oficial Rivera, que había sido el primero en llegar a la escena la noche en que Emily desapareció y desde entonces se había convertido en uno de los más firmes defensores de la policía comunitaria. Y allí, atrás, estaba Tom, el excursionista que había encontrado el cuerpo de Emily. Nunca había buscado reconocimiento por su papel en el caso, pero Sarah había insistido en que lo invitaran a la inauguración del monumento. Cada uno de ustedes aquí hoy ha desempeñado un papel en el legado de Emily, continuó Sarah. Ya sea que la buscaron esa noche terrible, apoyaron a nuestra familia después o se unieron a nuestra lucha para hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Todos ustedes son parte de esto. La luz de Emily brilla a través de cada uno de ustedes. Mientras las palabras de Sarah resonaban por todo el parque, una suave brisa susurraba entre los árboles. Por un momento, solo un momento, sentí como si Emily estuviera allí, sonriendo a la comunidad que se había unido en su nombre. La inauguración del monumento a Emily marcó un punto de inflexión para Sarah. Mientras continuaba su trabajo de defensa, también comenzó a centrarse más en su propia curación. Comenzó a ver a un terapeuta con regularidad, trabajando en las complejas emociones de dolor, culpa e ira que todavía la atormentaban. Sarah también comenzó a reconectarse con viejos amigos y a hacer otros nuevos. Se unió a un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos a causa de crímenes violentos y encontró consuelo en la compañía de otras personas que realmente entendían su dolor. Poco a poco, permitió que la alegría volviera a su vida, no para reemplazar su amor por Emily, sino para existir junto a él. Una fuente inesperada de consuelo llegó cuando un gato callejero comenzó a visitar el patio trasero de Sarah. El gato, un desaliñado atigrado anaranjado, aparecía todas las noches mientras Sarah se sentaba en su porche. Al principio, mantuvo la distancia, mirándola con recelo, pero con el tiempo se volvió más audaz y finalmente le permitió a Sarah acariciarlo e incluso acurrucarse en su regazo. Sarah llamó al gato Fénix y vio en su resistencia y capacidad de volver a confiar un reflejo de su propio viaje. Fénix se convirtió en un compañero constante, un recordatorio viviente de que incluso después de una pérdida inimaginable, era posible encontrar calidez y conexión nuevamente. Con el paso de los años, el trabajo de Sarah evolucionó. Si bien continuó hablando sobre seguridad comunitaria, también comenzó a centrarse más en la curación y la resiliencia. Escribió un libro, Después de Emily, el viaje de una madre desde el duelo hasta el propósito, que se convirtió en un éxito de ventas y una fuente de consuelo para innumerables lectores que enfrentan sus propias pérdidas. Sarah también estableció la Fundación Emily Thompson, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación sobre seguridad infantil y el apoyo a las familias afectadas por delitos violentos. La fundación proporcionó becas, financió investigaciones sobre comportamientos depredadores y ofreció servicios de asesoramiento a los supervivientes y sus familias. 10 años después de la muerte de Emily, Sarah volvió a presentarse ante una multitud, esta vez en una conferencia nacional sobre resiliencia y curación.
Mientras miraba el mar de rostros, sintió la presencia de Emily a su lado, dándole fuerza. «No podemos cambiar el pasado», dijo Sarah con voz fuerte y clara. «Pero podemos aprender de ello. Podemos crear comunidades donde los niños estén seguros, donde los vecinos realmente se cuiden unos de otros y donde el mal no tenga donde esconderse. Este es el legado de Emily, y es un legado que invito a todos ustedes a compartir». Mientras los aplausos llenaban el auditorio, Sarah sintió un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Sabía que el camino por delante todavía tendría sus desafíos, que todavía habría días en los que el dolor de su pérdida amenazaría con abrumarla. Pero también sabía que cada niño protegido, cada depredador expuesto, cada persona que encontró la fuerza para seguir adelante después de una pérdida inimaginable, todos estos eran tributos a la memoria de Emily. El caso de Mark Peterson y el asesinato de Emily Thompson se habían convertido en algo más que otra historia de crimen real. Se había convertido en una llamada de atención, un catalizador del cambio en las comunidades de todo el país. La gente había comenzado a mirar a sus vecinos con nuevos ojos, a confiar en sus instintos y a priorizar la seguridad de los vulnerables por encima de las sutilezas sociales. En las prisiones de todo el país, los investigadores continuaron indagando en el pasado de Mark, descubriendo un rastro de obsesión y violencia que se extendió por décadas. Se reabrieron casos sin resolver, lo que cerró la situación para familias que durante mucho tiempo habían perdido la esperanza de saber qué les pasó a sus seres queridos. Mark Peterson, que alguna vez fue el vecino encantador del que todos querían ser amigos, ahora se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Una advertencia sobre los monstruos que pueden esconderse detrás de sonrisas amistosas. Su caso se convirtió en un estudio obligatorio para los agentes del orden y los estudiantes de psicología, un ejemplo del libro de texto de cómo los depredadores preparan no solo a sus víctimas, sino a comunidades enteras. En cuanto a Sarah, continuó su trabajo incansable, viajando por el país, compartiendo la historia de Emily y educando a otros sobre la importancia de la vigilancia comunitaria. Nunca se volvió a casar ni tuvo más hijos. En cambio, se dedicó a proteger a los hijos de otras personas, asegurándose de que la muerte de Emily siguiera salvando vidas en los años venideros. El tranquilo suburbio de Millbrook nunca volvería a ser el mismo. El caso había destrozado la ilusión de seguridad a la que se aferran muchas comunidades suburbanas. Pero de las cenizas de la tragedia había surgido una comunidad más fuerte y más vigilante. Los vecinos se cuidaban unos a otros con genuino cuidado y no simplemente con cortesía. Los padres estaban más atentos a las preocupaciones de sus hijos y más dispuestos a hablar cuando algo les parecía mal. La historia de Emily se había convertido en parte de la historia de Millbrook, un sombrío recordatorio del día en que se perdió su inocencia. Pero también se había convertido en una fuente de fortaleza, un grito de guerra para una comunidad decidida a proteger a sus miembros más vulnerables. 15 años después de la muerte de Emily, en lo que habría sido su 25º cumpleaños, Sarah se paró una vez más ante la estatua de bronce en el parque central de Millbrook. Ahora era mayor. Tenía el pelo veteado de gris y líneas de tristeza y risa grabadas en su rostro. Pero sus ojos aún reflejaban la misma determinación, el mismo amor feroz que la había impulsado todos estos años. Una pequeña multitud se había reunido para la ceremonia conmemorativa anual. Muchos eran rostros familiares, partidarios del trabajo de Sarah desde hacía mucho tiempo, miembros de la comunidad que habían estado ahí desde el principio. Pero también había caras nuevas, padres jóvenes con hijos que nunca habían conocido un mundo sin la ley de Emily y las medidas de seguridad que ésta había implementado. Sarah miró a la multitud con el corazón lleno. «Hoy hace 25 años, mi hija Emily vino a este mundo», comenzó. «Durante 10 hermosos años, ella llenó nuestras vidas de alegría y risas. Y durante los últimos 15 años, incluso en su ausencia, ha seguido cambiando vidas y salvando a otras». Hizo una pausa, recomponiéndose antes de continuar. «A menudo me pregunto cómo sería Emily hoy. ¿Estaría en la escuela de posgrado? ¿Comenzaría una carrera? ¿En a Moors?». Estas son preguntas para las que nunca tendré respuestas. Pero sí sé esto: el espíritu de Emily sigue vivo en cada niño, que crece más seguro gracias a los cambios que hemos realizado. Sigue vivo en cada padre que confía en sus instintos y habla cuando algo no se siente bien.
Sigue vivo en cada comunidad que se une para proteger a sus miembros más vulnerables. Mientras Sara hablaba, una joven se dirigió al frente de la multitud. Sara la reconoció de inmediato. Era Lily, la hija de la mujer de Florida que había denunciado a su vecino sospechoso años atrás. Lily ahora era una estudiante universitaria y estudiaba justicia penal con el objetivo de convertirse en defensora de las víctimas. «Señorita Thompson», dijo Lily, su voz clara y fuerte, «solo quería agradecerte. Tu trabajo, la historia de Emily, me salvó la vida. Y ahora quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás de la forma en que tú has ayudado a tantos». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a Lily. Este fue el legado de Emily. No solo leyes y medidas de seguridad, sino vidas reales tocadas y cambiadas. Mientras sostenía a la joven, Sara sintió que una sensación de paz la invadía. Emily se había ido, pero su luz seguía brillando intensamente en el mundo. Cuando la ceremonia concluyó y la gente comenzó a dispersarse, Sara permaneció junto a la estatua. Colocó una sola rosa en su base, tal como lo había hecho todos los años. «Feliz cumpleaños, mi dulce niña», susurró. «Te amo, siempre». El sol se estaba poniendo cuando Sara finalmente se giró para irse, arrojando un brillo dorado sobre el parque. Mientras caminaba hacia casa, sintió una presencia familiar a su lado. No el dolor aplastante de años pasados, sino una presencia cálida y reconfortante. Emily estaba con ella, como siempre lo había estado y siempre lo estaría. El viaje de Sara Thompson había sido de dolor y pérdida inimaginables, pero también de increíble resiliencia y poder transformador. Mientras caminaba a casa desde el funeral en lo que habría sido el cumpleaños número 25 de Emily, reflexionó sobre el camino que había tomado su vida. La Fundación Emily Thompson, que Sara había establecido 10 años después de la muerte de Emily, se había convertido en una organización reconocida a nivel nacional. Su trabajo abarcó múltiples áreas, todas dirigidas a crear comunidades más seguras y apoyar a los afectados por delitos violentos. Una de las iniciativas más exitosas de la fundación fue el programa Emily Size. Inspirado por la forma en que Mark había manipulado a todo el vecindario, el programa capacitó a los miembros de la comunidad para reconocer signos sutiles de comportamiento depredador. No se trataba de crear una cultura de sospecha, sino de fomentar una comunidad de conciencia y protección mutua. Sara recordó el primer taller de Emily Size que había impartido en un pequeño pueblo de Iowa. El centro comunitario estaba abarrotado y la gente se agolpaba en el pasillo. Mientras compartía la historia de Emily y las lecciones aprendidas, vio la comprensión en los rostros de las personas. Comenzaron a compartir sus propias experiencias. El vecino que siempre se ofrecía a cuidar a los niños gratis, el entrenador que insistía en llevar a ciertos jugadores solos a casa, el extraño aparentemente servicial que siempre parecía estar presente cuando había niños presentes. Al final del taller, la atmósfera en la sala había cambiado. La gente se fue no con miedo, sino con una sensación de empoderamiento. Ahora tenían herramientas y conocimientos que podían proteger a sus hijos y a su comunidad. La fundación también dirigió un programa de becas para sobrevivientes de crímenes violentos y sus familias. Cada año, Sara tenía la agridulce tarea de leer solicitudes, cada una de las cuales era una historia de tragedia y resiliencia. Estaba el joven cuya hermana había sido asesinada por un acosador, que ahora estudia psicología para ayudar a otros a recuperarse del trauma. La mujer que había sobrevivido a un ataque violento cuando era niña y estudiaba Derecho para defender los derechos de las víctimas. Cada beca otorgada se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad que se había apoderado de Emily. Mientras Sara se acercaba a su casa, pensó en los cambios legislativos que su trabajo había ayudado a lograr. La ley de Emily se había extendido más allá de su estado natal, con variaciones ahora promulgadas en 37 estados de todo el país. La ley no solo exigía educación sobre seguridad en las escuelas, sino que también establecía directrices más estrictas para la verificación de antecedentes en profesiones que implicaban trabajar con niños. El teléfono de Sara vibró con un mensaje. Era del congresista Robert Hernández, quien desde hace mucho tiempo apoya su trabajo. «Buenas noticias, Sara», decía el mensaje. La ley de protección infantil mejorada acaba de ser aprobada por la Cámara. Se dirigirá al Senado la próxima semana. No podría haberlo hecho sin su testimonio. Emily continúa marcando la diferencia.
Sara sonrió. Una mezcla de orgullo y tristeza la invadió. La Ley de Protección Infantil mejorada establecería una base de datos nacional para rastrear patrones de comportamiento sospechoso, permitiendo a las agencias policiales de todo el país compartir información de manera más efectiva. Era una herramienta que podría haber salvado a Emily, si hubiera existido hace 20 años. Al entrar a su casa, Sara fue recibida por Fénix, ahora un gato anciano pero tan cariñoso como siempre. Ella lo levantó, sintiendo consuelo de su cálida presencia, como lo había hecho tantas veces a lo largo de los años. Sara se dirigió a su estudio, una habitación llena de recuerdos de su viaje. Fotos de Emily cubrían una pared. Emily en su primer día de clases, Emily jugando al fútbol, Emily y Sara horneando galletas juntas. Estos estaban intercalados con imágenes del trabajo de defensa de Sara, hablando en conferencias, reuniéndose con legisladores, trabajando con sobrevivientes. Sobre su escritorio había un montón de cartas, una pequeña muestra de las miles que había recibido a lo largo de los años. Sara cogió el de arriba, escrito con la cuidadosa letra de un niño. Estimada señora Thompson, decía. Mi nombre es Toe. Tengo 9 años. Aprendimos sobre la ley de Emily en la escuela. Lamento lo que le pasó a Emily, pero quiero que sepas que gracias a ella, supe qué hacer cuando un hombre intenté que fuera con él al parque. Recordé lo que aprendimos y le dije a mi mamá de inmediato. La policía lo atrapó. Gracias. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras leía la carta. Este fue el verdadero legado de Emily. No solo una ley o una fundación, sino vidas salvadas, niños protegidos y comunidades fortalecidas. Se sentó frente a su computadora y abrió el documento en el que había estado trabajando durante meses. Era el borrador de su segundo libro, titulado provisionalmente Más allá de los titulares. El impacto duradero del verdadero crimen en las comunidades y los sobrevivientes. En este libro, Sara pretendía explorar los efectos dominó de crímenes de alto perfil como el asesinato de Emily. Entrevistó a supervivientes, familiares, agentes del orden y líderes comunitarios, reuniendo un panorama completo de cómo este tipo de tragedias remodelan vidas y sociedades. Un capítulo se centró en el impacto a largo plazo en Millbrook. 20 años después del asesinato de Emily, la ciudad se había convertido en un modelo de vigilancia y apoyo comunitario. La ceremonia anual de conmemoración de Emily se había convertido en una feria de seguridad comunitaria, donde, junto con la conmemoración solemne, había talleres sobre defensa personal, seguridad en Internet e intervención de transeúntes. La tasa de criminalidad de Millbrook había disminuido significativamente, no solo en los delitos violentos, sino en todos los ámbitos. Los sociólogos que estudiaron la ciudad atribuyeron esto no al aumento de la vigilancia policial ni a las duras penas, sino a los fuertes vínculos comunitarios que se habían formado a raíz de la tragedia. La gente se cuidaba unos a otros en Millbrook no por miedo, sino por un compromiso compartido de crear un entorno seguro y enriquecedor para todos. Otro capítulo del libro de Sara trataba sobre el impacto psicológico en los supervivientes y los familiares de las víctimas. Sara había entrevistado a decenas de personas, incluidas algunas que habían perdido a sus seres queridos en crímenes similares al asesinato de Emily. Una entrevista que destacó en la mente de Sara fue la de María González, cuya hija había sido asesinada por un amigo de la familia hace 10 años. María había caído en una profunda depresión después de su pérdida, incapaz de trabajar o incluso salir de su casa durante meses. Tu historia me salvó, le había dicho María a Sara durante la entrevista. Te vi en la televisión, hablando de Emily y del trabajo que estabas haciendo. Me di cuenta de que tenía una opción. Podía dejar que mi dolor me destruyera, o podía usarlo para asegurarme de que ninguna otra madre tuviera que sentir lo que yo sentía. Ese fue el día en que decidí vivir de nuevo. María se había convertido en defensora de los derechos de las víctimas, trabajando particularmente con comunidades de habla hispana para derribar barreras culturales que a menudo impedían que las personas denunciaran comportamientos sospechosos o buscaran ayuda después de un delito. Mientras Sara trabajaba en su libro, también reflexionaba sobre los cambios en la forma en que la sociedad abordaba las historias de crímenes reales. Inmediatamente después del asesinato de Emily, hubo un frenesí mediático. Los titulares sensacionalistas, los reporteros invasivos y los detectives de salón en foros de Internet se habían sumado al dolor de la familia. Pero con el paso de los años,
En parte debido a la defensa de Sarah, se había producido un cambio. Cada vez más medios de comunicación se centraban ahora en las cuestiones sistémicas detrás de esos crímenes, el impacto a largo plazo en las comunidades y el trabajo que se estaba realizando para prevenir futuras tragedias. El verdadero crimen ya no era solo entretenimiento, se había convertido en un vehículo para el cambio social. El teléfono de Sarah volvió a sonar. Esta vez fue un recordatorio de su cita del día siguiente. 20 años después de la muerte de Emily, Sarah finalmente comenzó a ver a un terapeuta con regularidad. Le había llevado mucho tiempo darse cuenta de que cuidar de su propia salud mental no era una traición a la memoria de Emily, sino un paso necesario para continuar su trabajo de manera eficaz. En sus sesiones de terapia, Sarah había comenzado a desentrañar las complejas emociones que había arrastrado durante tanto tiempo, el dolor que nunca desaparecía del todo, la culpa que todavía aparecía en los momentos de tranquilidad, la ira que a veces amenazaba con abrumarla. Pero también había comenzado a reconocer su propia fuerza, a reconocer el bien que había hecho y a permitirse momentos de alegría sin sentir que estaba deshonrando la memoria de Emily. A medida que avanzaba la noche, Sarah se encontró pensando en Mark Peterson. No se había permitido pensar en él a menudo a lo largo de los años, centrándose en cambio en Emily y los cambios positivos que se habían producido tras su trágica muerte. Mark todavía estaba en prisión, cumpliendo su sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de los años, a medida que los investigadores indagaban en su pasado, lo vinculaban con otras 3 desapariciones sin resolver de niñas jóvenes. Las familias de esas niñas finalmente obtuvieron respuestas, aunque el dolor de su pérdida nunca sanaría por completo. Sarah había recibido una carta de Mark una vez, años atrás. En él, había expresado remordimiento por sus acciones, afirmando que había encontrado a Dios en prisión y quería su perdón. Sarah había leído la carta una vez y luego la quemó. Su perdón no era algo que él tuviera derecho a pedir y ella se negó a darle más espacio en su vida. En lugar de ello, Sarah había decidido centrarse en las innumerables vidas que se habían visto afectadas positivamente por los cambios producidos tras la muerte de Emily. Pensó en Lily, la joven que había conocido en la ceremonia conmemorativa, que ahora hacía prácticas en la Fundación Emily Thompson mientras terminaba sus estudios en justicia penal. Lily se había convertido en una especie de protegida de Sarah, aportando ideas frescas y energía juvenil al trabajo de la Fundación. Había encabezado una nueva iniciativa centrada en la seguridad en Internet, reconociendo que el mundo en línea presentaba nuevos desafíos y peligros que no existían cuando Emily estaba viva. Mientras Sarah se preparaba para acostarse esa noche, tomó la foto enmarcada de Emily que estaba en su mesa de noche. Era su foto favorita, Emily en la playa, con el pelo revuelto al viento, riéndose de algo fuera de cámara. «Lo hicimos bien hoy, cariño», susurró Sarah a la foto. «Lo hiciste bien. Que duermas bien, ángel mío». En los años siguientes, Sarah continuó su trabajo, aunque comenzó a alejarse de las operaciones diarias de la Fundación, lo que permitió que defensores más jóvenes como Lily asumieran más responsabilidades. Se centró en escribir, hablar en público y asesorar sobre políticas de seguridad infantil a nivel nacional. Sarah nunca olvidó a Emily. Nunca dejó de extrañarla ni de preguntarse sobre la mujer en la que se habría convertido. Pero junto al dolor, ahora había orgullo. Orgullo por la diferencia que había marcado la corta vida de Emily. Orgullo por la fuerza del espíritu humano que había presenciado en los supervivientes y sus familias. Orgullo por las comunidades que se habían unido para proteger a los más vulnerables. Miembros. El caso del vecino obsesionado que asesinó para ganarse el amor de una madre quedaría grabado para siempre en los anales de la verdadera historia del crimen. Pero más que eso, sería recordado como un punto de inflexión, un momento en el que la tragedia de una comunidad se convirtió en la llamada de atención de una nación. Fue un duro recordatorio de que a veces las mayores amenazas son aquellas que se esconden a plena vista, detrás de la máscara de la normalidad en nuestros propios vecindarios. Pero también fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, del amor infinito de una madre y del poder de una comunidad unida frente a un horror inimaginable. La luz de Emily, una vez extinguida, ahora brillaba más que nunca en las vidas que continuó salvando y en las comunidades que continuó transformando. Al recordar los 25 años transcurridos desde que perdió a su hija, Sarah Thompson se dio cuenta de que, si bien el camino había sido inimaginablemente difícil,
también había sido de profundo significado e impacto. La muerte de Emily había creado repercusiones que continuaron extendiéndose y afectando vidas en todo el país y en todo el mundo. Al final, la obsesión de Mark Peterson había cambiado la vida de Sarah para siempre, pero no de la forma que él pretendía. En lugar de destruirla, le había dado un propósito. En lugar de aislarla, la había conectado con una comunidad global de defensores y sobrevivientes. Y aunque el dolor de perder a Emily nunca sanaría por completo, Sarah había encontrado una manera de canalizar ese dolor en una fuerza para el bien, un legado que sobreviviría por mucho al mal que había intentado destruirla. Al caer la noche en Millbrook, las estrellas salieron una a una, titilando en las calles tranquilas y las casas bien iluminadas. En las ventanas de toda la ciudad brillaban luces tenues, una vigilia silenciosa por una niña perdida y una comunidad cambiada para siempre. Y bajo esas luces, en la mayor conciencia, en los vínculos más estrechos entre vecinos, Emily siguió viviendo. Su historia, por trágica que fuera, se había convertido en un faro de esperanza, un llamado a la acción y un recordatorio duradero de que, frente a la oscuridad, todos tenemos el poder de ser una luz. Fin.